Muchas gracias, Tonatiuh. Gracias por tener la gentileza de sentarte con nosotros, hacer algunas reflexiones, escucharte. Será muy importante para conocer cómo está trastornando o trastornándose la vida en la frontera a raíz de la llegada de Donald Trump. Incluso desde antes de que llegara a la presidencia ya empezaban a trastornar la vida en la frontera. Estás viviendo un momento icónico en el país, en la zona norte de nuestro país. Sí, y no por las buenas razones. La frontera siempre ha tenido desafíos grandes. Ahora, en esta coyuntura, está avanzando hacia una nueva etapa muy radical, muy distinta de la previa, que la podemos reducir en una palabra que es el bloqueo de la frontera, el bloqueo jurídico. O sea, hay una cerrazón jurídica ya para la entrada y solicitudes de asilo de las personas, y un bloqueo que es militar, y no solo de un lado, sino de los dos. De por sí ya teníamos un aparato muy potente en la policía fronteriza de Estados Unidos para detener personas, y ahora el gobierno de Trump sumó 10,000 elementos de la Marina y del Ejército. Sí. Entonces eso tampoco había ocurrido. Y del lado mexicano, pues contribuimos, el gobierno de la presidenta contribuyó con base en los acuerdos que tuvo con el presidente Trump, con 10,000 elementos de la Guardia Nacional Mexicana, o sea, el ejército, también posicionados en la línea fronteriza. Entonces no hay manera de que las personas tengan oportunidades de cruzar. Y si esto lo traducimos, y no solo cruzar, sino de solicitar asilo, eso creo que es la parte más cruda. Si lo traducimos a números, Eduardo, para tener la medida de la caída tan violenta de arribos, tengamos el dato del diciembre del 23, que Ujú. fue el más alto de todos en la historia, y fueron 300,000 registros o encuentros, como le llaman las autoridades migratorias de Estados Unidos con extranjeros, y hacia febrero pasado, o sea, hace un ratito, fueron apenas algo más de 11,000. Entonces, imagínate el tamaño de la caída. Ese cierre de la frontera ha implicado procesos nuevos, al menos dos muy claros. Uno es el de la movilidad al sur de retorno, que está ocurriendo. Ya no es el norte, perdón, no es el sur norte, sino es de norte a sur. Y del otro lado, pues la migración mexicana, el Instituto de Migración, la Guardia Nacional, pues a las personas extranjeras también las están enviando a la frontera con Guatemala. Entonces terminan en algún punto con esa frontera, por Tabasco, por Chiapas, y también estamos, en otras palabras, empujando al sur. Y si se suma los retornos voluntarios, que son nuestras improvisadas flujos hacia atrás, pues ya la movilidad sur-norte está no solo estancada, sino en números mínimos. Y el tercer asunto que está ahí es el de la población extranjera que se quedó literalmente atorada en México y que no está retornando porque no tiene opciones. Eso hay que subrayarlo porque la población que estaba en ruta, la mayoría aspiraba a entrar a través de esta aplicación que abrió Biden del CBP One, que ayudaba a un ingreso regular por razones humanitarias y que fue muy importante. Y todas esas personas, que hay estimados que van desde 50, 60,000 hasta 200,000 personas, son las que se quedaron a medio camino. Y esas son las que están haciendo el retorno que te comento del flujo inverso, y otras tantas están todavía en México en algún punto en condiciones irregular, sufriendo acosos del INM o de la Guardia Nacional, y no, y el gobierno de México no está abriendo opciones claras a la inclusión. En términos de inclusión tenemos poco, poquito.
Cuando ocurren son esfuerzos valiosos, muchos de ellos impulsados por ACNUR, por ejemplo, otros realmente interesantes de empresas grandes que están haciendo un ejercicio de inclusión, pero siguen siendo números muy pequeñitos. Y la realidad es que la gran mayoría, pues los estamos empujando a que no estén en el país, a hostigarlos. Hace poco hubo unos desalojos por ahí en Ciudad de México de albergues improvisados. Entonces seguimos siendo rudos, pero ahora para que ya prácticamente no tengamos movilidad tampoco en México, así como en la frontera ha bajado notablemente a casi nada, también a lo que está todavía en tránsito en México, pues no lo estamos tratando bien. Y un último comentario, Eduardo, es que ahora los 11,000 que registró febrero, poco más, el 62% somos mexicanos. No me digas. Entonces ya el flujo mexicano ya se convirtió en francamente mayoritario. Quiere decir que extranjeros casi no hay. Y esas personas, la mitad aproximadamente de mexicanos, está buscando asilo porque en sus regiones, como Chiapas o Guerrero, Michoacán, pues la violencia les obligó a salir. No es que no hubieran tenido oportunidades económicas o una comunidad o una vivienda o un espacio de vida social importante, sino porque dejaron de tenerlo y tuvieron que salir desplazados. Entonces a esas personas no les puedes decir, pues te doy 2,000 pesos para regresarte a tu casa, porque estarían en una situación de riesgo, que es justamente el motivo por el que se movieron. Claro, Eso es claro. importante subrayarlo también. Oye, nunca habías no solamente visto o vivido, ni siquiera supongo imaginado lo que ahora estás viviendo, ¿eh? No, no es una coyuntura completamente nueva. Es paradójica, Eduardo, porque las necesidades que obligaron a las personas a salir persisten. Es paradójica porque tuvimos las mayores movilidades hasta hace poco tiempo, forzadas por distintos factores, pero eran movilidades en gran medida obligadas, que no tenían las personas cómo encontrar otra alternativa en sus lugares de origen. Y ahora estamos en una movilidad casi cero, y para la ultraderecha y para la xenofobia de Estados Unidos y para gente racista, pues les puede sonar muy bien y decir que bueno, finalmente esto está detenido, todo eso está controlado, pero hay que revisar la otra cara de la moneda, y que es las personas que están igual de pues tensas con sus factores de expulsión. No se corrige ni la violencia, ni el crimen, ni las exclusiones políticas, ni el cambio climático, ni las imposibilidades de ingreso económico con cerrar la frontera. Más bien les cambiamos de lugar, les cambiamos de condición, y esto genera pues otro cuadro completamente distinto, increíble en términos de lo radical de lo que está ocurriendo. Y a eso hay que sumarle, Eduardo, lo que puedan ser ya las expulsiones, que Trump está atorado con ellas. No quiere decir que no siga con su intención de deportaciones masivas, pero sus capacidades logísticas están atoradas. Hay mucha resistencia de comunidades, hay mucha resistencia incluso de gobiernos, legisladores, pero no ha quitado el dedo del renglón de hacer deportaciones masivas, y está buscando todas las rutas, algunas francamente violatorias de la propia ley de Estados Unidos, y está generando tensiones adentro de Estados Unidos muy importantes. Pero también esa es otra gran pelea que hay que darle seguimiento, Claro. lo que está ocurriendo en Estados Unidos.